Vamos a ver. No, sí que la tiene, ¿eh? Sí, lo tiene mordido, sí. ¿Sí? Sí. ¿No va o qué? ¿A vosotros qué os parece más complicado? ¿Arrancar una BMW después de un año parada o arrancar una etapa? Dentro vídeo. Normalmente entre etapa y etapa suelo pasar 2 meses en España. Esta vez estaba escribiendo un libro, como bien sabéis, porque soy muy cansino, así que me alquilé una casa en Tarifa, que llamé El Escondite, para concentrarme y escribir allí. Al final, entre Madrid y Tarifa, fueron casi 5 meses parado, yo creo que la vez que más tiempo he estado parado en todos estos años, pero llegó un momento en que por fin hubo que recoger todo y emprender la etapa 15. Hola, buenos días. Mira, necesitaba mandar unas cajas desde Tarifa hasta Madrid. Los sábados no tenemos recogida, las recogidas son de lunes a viernes. Vaya, hombre. Después de 3 meses y medio parado en Tarifa, escribiendo un libro, empieza la etapa 15. ¿Qué ganas tenía? Vámonos. En Madrid me esperaban unos días frenéticos de preparativos, pero aún así me dio tiempo a darme un último homenaje con la 1250 por la sierra y con un muy buen amigo, Majes. Estoy Ahí le tenemos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Vamos de ruta? ¡Hola! Venga. 1, 2, 3. Lo pasamos muy bien. Hemos llegado Al punto. Esto se llama unboxing de pista, querido. Y no nos caímos, que es lo importante. ¡Vamos! ¡Allá estamos cerca al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sale. Después de más de 3 meses juntos me despedí de Big Motorracus. Adiós, Big Motorracus, gracias por tus servicios, que nos has hecho muy felices. Y damos la bienvenida a un scooter nuevo. Buenos días desde Los Madriles, chavalería. Pero me dejaron un scooter 400 para que hiciera gestiones por Madrid. Rápido, muy rápido. Y luego, como siempre pasa, a última hora me tocó lidiar con el equipaje. Finalmente me metí en un avión y volé a Cancún. Querido Nacho, Claro, Charlie. están un poco oscuros, ¿no? Bien, vamos a Playa del Carmen, que la moto está allí desde junio o mayo, yo creo, desde mayo del año pasado. En todo este tiempo le he sido muy infiel, como habéis visto. ¡Buah! ¿Cómo va? ¿Cómo va esta moto, de verdad? Entonces, yo no sé si me va a hablar o no me va a hablar, porque las motos se enteran de todo. ¡Buah, chaval! ¿Cómo culea? Vamos a Playa del Carmen, que tenemos una hora o así, ¿no? Sí, 1 hora y 20. 1 hora y 20 tardamos. Y sin más, desconecto hasta allí. Nos vemos en el garaje. Ya estamos en Playa del Carmen. La moto se supone que está ahí detrás de esa puerta blanca que la dejé ahí hace no sé cuántos meses, en mayo. ¿Estará o no estará? Lo vemos. Pues sí, por lo menos el neumático delantero es. Sí, lo tiene mordido, sí. ¿Sí? ¿No va o qué? Hemos intentado arrancarla con un aparatejo chino que tiene Nacho y el resultado ha sido nefasto. Y ahora vamos a hacer el plan B, que es que Nacho ha cargado esta noche una batería extra, que está aquí, y vamos a intentar engancharla, esta, y vamos a intentar engancharla con unos cables que acabamos de conseguir gracias a este muchacho. Entonces tenemos unos cables, el ingeniero Ignacio está pelándolo. 4 tíos para arrancar una moto. Estamos seguros, ¿no? Que el negro es negativo. Sí.
Vamos a arrancar la moto. Vamos a ver si revive. Tenemos al alma. ¿Estás? Dale. Listo. Vamos. ¿Arrancó o no arrancó? ¿Qué opináis? ¿Me perdonó tanta infidelidad? ¿Llegó al concesionario BMW andando o en grúa? ¿Qué creéis? Lo primero que tengo que hacer es poner la moto a punto porque lleva desde mayo parada y lleva 12.000 kilómetros sin hacer revisión. Así que nada, hablé con Aleca Cancún, que es el concesionario oficial de BMW aquí, y me están tratando pues de maravilla y estamos haciendo pues un poco una revisión bastante básica porque el anterior fue potente y estamos cambio de aceite, filtro y bueno, darle un poquito de cariño. Esto no lo va a probar, vamos. ¿Es tomate? Sí, ya. ¿Es tomate nomás? No, No pica nada. me quieren liar, pero no me van a liar. Lomitos. 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 ¿Qué es carne de? Es carne de cerdo, ¿no? ¿De cerdo? Está buenísimo. Qué bien se come aquí. Bien, comenzamos el viaje. Estoy en Cancún, en casa de Nacho. Tengo todo aquí, pues un poco desastre por el suelo. Entonces tengo que decidir qué hacer, porque lo primero que voy a hacer es ir a Belice, que tengo que renovar los papeles. Es decir, tengo que salir del país y volver a entrar con la moto para que me hagan un permiso de importación temporal. De esto, que es muy interesante, ya os hablaré tranquilamente en un motoblog. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a Belice. Y por tanto, el primer tramo de viaje va a ser todo el Caribe. ¿Qué pasa? Pues que en el Caribe quiero hacer kitesurf, porque traigo el equipo. Pero claro, no cabe todo, entonces tengo que prescindir seguro de todo el material de cocina y estoy viendo qué parte del camping me va a caber y tal. Conclusión, que voy a empezar a meter cosas en la moto y voy a ir viendo qué me puedo llevar y qué no. Bien, lo primero es la herramienta, que sí o sí va en la parte de arriba de las maletas, que pesa. Bueno, el material de kitesurf ha entrado en la maleta grande. Ahora voy a meter en la pequeña, voy a meter todo el camping. A ver cómo queda. El petate prácticamente lo va a llenar la tecnología y la ropa, como siempre. Pero me queda el top case. Vamos muy bien, mucho mejor de lo pensado. La tabla se estaba cargando el petate amarillo porque iba muy apretadeta. Entonces Nacho me ha obsequiado. Hombre. Bueno, voy cargadísimo, pero ser niño con 40 y tantos años es lo que tiene, que va con los juguetes por todos lados. ¿Te vienes entonces un rato o qué? ¿Me acompañas? Sí, te saco de Cancún, me aseguro de que te vas. Me quedo tranquilo y ya. ¿Por qué? Ni que fuera una persona invasiva. No he tenido más remedio que ir dejándolas por aquí, por tu salón. Entonces tengo cosas por aquí y alguna otra cosilla por ahí. Bueno, arrancamos viaje. Va a ser un día muy corto de moto. Nacho me va a acompañar unos kilómetros y luego se da la vuelta. Y yo sigo hasta Playa del Carmen, donde me espera Gerardo, un buen amigo que hacía, pues yo creo que más de 20 años que no nos veíamos. Que Gerardo y yo hace 30 años, 20 y tantos años que no nos veíamos. Y me ha invitado a su casa en Playa del Carmen. Para el aire acondicionado. Estás haciendo un house tour. El aire acondicionado se enciende en el on, off. Gerard, la última vez que te vi estábamos en ¿dónde? La última vez que nos vimos estábamos en una fiesta. Vamos al Hotel Riu Tequila. Sí, ahí. Que el subdirector. No, estoy hablando yo. Llevamos 20 años sin vernos y ha sido como si no hubiéramos dejado de vernos ni un segundo. O sea, sí, ya estoy. Nos llevamos igual de mal que entonces. No ha cambiado nada. Gerard, que no lo quiere decir, es subdirector del Hotel Riu Tequila. Y me va a poner una pulserita. Sí, le voy a poner una pulsera. Porque yo tengo que corregir el libro. Esta tarde, porque queda de tarde. Y mañana me voy a dedicar a corregir el libro con pulserita.
Y eso es todo lo que yo tenía que decir. ¿Tú, Gerardo, tenías algo que decir? Yo estoy contento de que ponerte la pulserita y que formes parte de la empresa Riu, de manera como invitado, vamos. Bueno, en este preciso instante eres una víctima más del todo incluido, el turismo global. Tanto viajar para esto. Al final me ha acabado en el todo incluido. Gracias. Vamos a empezar a hacer uso de la pulserita mágica. Y Gerard y yo, muy sabiamente, decidimos retomar nuestra amistad exactamente en el mismo punto en el que la habíamos dejado. De fiesta. Y así fue como poco a poco fue arrancando la etapa 15. Pero, ¿y la moto? ¿Arrancó o no arrancó? Listo. Vamos, 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 campeona. ¡Pero qué maravilla! ¡Viva Alemania! Se arranca la primera después de un año casi. Se ha arrancado ya. ¡Qué buena moto! Y hasta aquí, queridos, el primer capítulo de la etapa 15, que esperamos que se irá poniendo emocionante a medida que pasen las semanas. También deciros que va a haber, creo que va a haber sorpresas esta etapa, que ya iréis viendo. Y nada más, quería, bueno, primero dar las gracias a Nacho por su hospitalidad y a Gerardo y a Alberto, que no ha salido en el vídeo porque se fue, pero fue el que me guardó la moto durante tanto tiempo, así que muchas gracias a todos. Y también quería dar las gracias a toda la comunidad mexicana, motera, viajera e incluso ni motera ni viajera, que me estáis o bien echando una mano o bien intentando echar una mano. Mirad, es imposible contestar todos los mensajes privados que me llegáis porque son muchísimos. Yo lo leo todo, aunque prefiero que las cosas me las contéis por público, así todo el mundo se entera. Ya me refiero a recomendaciones, invitaciones, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil atender todo, evidentemente, por no decir imposible, pero a medida que vaya avanzando el viaje, pues yo iré viendo todos los mensajes que me mandáis de una zona u otra. De momento, lo que sí que vamos a hacer es una ruta que casi seguro será el jueves día 4 y no sabemos si desde Cancún hasta Mérida o desde Mérida hasta Cancún. Tanto en las redes sociales de Aleca BMW Cancún como en las mías informaremos de esto. Va a ser una reunión para el que quiera venir en moto a darse un paseíto tranquilamente, comer en, no sé si en Mérida o en Cancún, depende cómo lo organicemos, y vernos todos, conocernos y nada más. No hay que pagar nada ni nada más, simplemente hay que venir y acompañarnos. Nos vemos el domingo que viene, guionista mediante. Gracias por estar ahí. Chao. ¿Qué va a ser esta?